Hola, en este video yo quiero enseñarles sobre la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13 y dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola que Jesús enseñó. En el versículo 18 al 23, cuál es donde yo quiero enseñar, es que Jesús explica esta parábola del sembrador. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál quieres ser tú? Cuando oyes la palabra de Dios, te voy a dar 4 ejemplos. Tú puedes ser el número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. Y te voy a explicar estos 4 que explica del versículo 18 al 23. Y lo vamos a leer para que ustedes escuchen y ya luego yo les voy a explicar. Y dice así, el mismo capítulo de Mateo, Mateo 13. Vamos a leer en el versículo 18. Dice, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, entonces, en otras palabras, esto es lo que vamos a aprender de estos versículos, de esta parábola del sembrador. Número 1, la primera persona que tú puedes ser cuando tú escuchas la palabra de Dios es que tú puedes oír la palabra de Dios, pero no la entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú puedes ir a la iglesia o puedes escuchar en un video o por medio de un live, tú puedes escuchar la palabra de Dios, o cuando tú la lees, tú la escuchas, pero o la lees y no la entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Luego después está la persona número 2, que es el que oye y sí la recibe con gozo. Entonces esta persona la escucha y la recibe en su corazón con gozo, pero no tiene raíz. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esta persona tropieza. Entonces vemos de que la persona la escucha y la recibe con gozo, pero cuando viene la aflicción o la persecución por medio de la palabra, la persona tropieza. El número 3, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y es infructuosa. Y yo busqué la palabra afán y dice que es el deseo intenso de conseguir algo, trabajo excesivo. Eso significa afán. Entonces, tú oyes la palabra, esa es la persona número 3. Es la que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas hacen que la palabra no sea fructuosa. Como dije, el afán es un deseo intenso de conseguir algo o trabajo excesivo. Entonces, eso hace que lo que tú has escuchado, la palabra de Dios, no des fruto. Y la cuarta persona es la que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son cuatro diferentes personas que tú puedes hacer. Como dije, primero es la que oye la palabra, no la entiende. La otra es la que oye y la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que cuando vienen las aflicciones es infructuosa la palabra de Dios. Y la tercera dijimos que es que oye la palabra, pero el afán y las riquezas de este mundo hace que la palabra que no des fruto. Pero la cuarta persona, esa es la que Dios quiere que nosotros seamos. Y espero que tú quieras ser esa persona que dé fruto. Que cuando tú oyes la palabra de Dios, tú la puedas recibir en tu corazón, que pueda ser buena tierra y que tú puedas llevar a cabo esa palabra que escuchaste. Que no permitas que el afán, que las riquezas de este siglo hagan que esa palabra sea infructuosa, sino que tú des mucho fruto, cual eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos mucho fruto cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros la pongamos en práctica, nosotros vivamos lo que escuchamos, no permitamos que la palabra de Dios sea infructuosa, sino que demos mucho fruto. Entonces yo hice por aquí, para que no se les olvide, unas fotos. Entonces vamos a oír la palabra, esta es una oreja, vamos a oír la palabra y la vamos a entender. Así que trata de que cuando oigas la palabra de Dios, le pidas a Dios que te dé entendimiento, que tú la puedas entender cuando oyes la palabra de Dios. Y por último, que tú puedas dar mucho fruto cuando oigas la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y no te olvides de darle like a este video y suscríbete a mi canal de YouTube. Bye bye.